Por AM 1520, la voz regional Radio Chascomús, llegando a gran parte de la provincia de Buenos Aires, y por qué OPS-FM, la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. A esta hora le queremos agradecer estos minutos a el economista Camilo Tiscornia, que nos atienda. Camilo, Gustavo Sacañero lo saluda nuevamente. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, Camilo, todo lo que tiene que ver con esta situación de la economía en la República Argentina, que de hace muchísimo tiempo se está padeciendo, y por ahí las recetas para solucionarlo, que lleva un tiempo, algunos hablan de un shock, cada uno tiene una receta para salir de esta situación. Hoy por hoy, si hacemos una lectura, ¿cuál sería el camino? Primero, para llegar al 10 de diciembre y en qué condiciones. Bueno, la realidad es que yo creo que la situación hasta el cambio de gobierno es muy riesgosa porque justamente el gobierno no le ha ido bien en las elecciones, con lo cual ha quedado debilitado y desde el punto de vista económico no hay suficientes reservas en el Banco Central, con lo cual es un contexto muy inestable. Y cuando uno piensa en lo que pueda pasar con el cambio de gobierno, la realidad es que no hay ningún tipo de claridad porque el resultado de las elecciones está completamente abierto. Entonces, es una situación sumamente inestable. La verdad que es muy difícil hacer cualquier tipo de pronóstico en este momento. Y según lo que se escucha en esta etapa de campañas, las recetas son diferentes y una pregunta que surge, creo que en la mayoría que quieren entender por qué se llegó a esta situación y cuál es la solución. Por ejemplo, un Sergio Massa, ministro de Economía, que aparentemente dice tener la solución para salir de la inflación, más allá de todas las otras cuestiones más estructurales para la Argentina, a partir de que él sea presidente. De ahora hasta diciembre, difícilmente se puede hacer algo. Hasta ahora lo que se hizo no alcanzó. ¿Y después qué se puede hacer para que alcance? Porque aparentemente se eligió mal lo que se hizo hasta ahora, o se vio ahora lo que hay que hacer y no hay tiempo y hay que esperar hasta después del 10 de diciembre. No, yo creo que acá se combinan varias cosas, ¿no? Por un lado me parece que ya es muy difícil para el gobierno, que encima no le ha ido bien en las elecciones, poder implementar cambios significativos de acá hasta el cambio de gobierno. En primer lugar esto. En segundo lugar, el ministro de Economía está sometido políticamente al poder de la vicepresidente, que es la que detenta el poder político en la coalición. Entonces, no queda muy claro cuál sería su diagnóstico y qué es lo que él piensa que se debería hacer, pero en cualquier caso está sometido a lo que el kirchnerismo en general piense. Y el kirchnerismo tiene un diagnóstico, una forma de entender el funcionamiento de la economía que yo creo que ha dado los resultados que estamos viendo hace ya muchos años. Entonces, para obtener resultados distintos habría que cambiar eso y evidentemente para el kirchnerismo eso es muy difícil. Camilo, aparece Carlos Melconian de alguna manera para darle una mano a una Patricia Bullrich que uno la ve incómoda, como desconcertada, en algunos momentos con algunos temas, y a partir de ahí nombrar voceros en distintas áreas como para que el camino dialéctico sea más lógico y más creíble. Un Milei que habla de economía bimonetaria, por ejemplo, y también establece retenciones y al comercio exterior, todas esas cuestiones que de alguna manera están trabando realmente lo que se tiene que hacer, porque uno dice una cosa, otro dice otra. La dolarización, ¿cuál es el camino que se debería transitar más allá del tiempo que nos lleve transitarlo? Yo creo que lo que es central para la Argentina es resolver la situación fiscal. Sí. La Argentina tiene un problema de insolvencia fiscal prácticamente crónico. Solamente este problema se ha visto interrumpido en algunos momentos a principios de la década del 90 y a principios de siglo, pero la regla de Argentina es la insolvencia fiscal. Y eso tiene enormes consecuencias, porque obligan a un endeudamiento que termina siendo insostenible o obligan a la emisión monetaria que hace una inflación sostenible. Entonces, el desafío es resolver la situación fiscal y cambiar con este pasado que tenemos. Sobre eso, después se puede discutir la parte monetaria, si será dolarización, si será meta de inflación, las distintas alternativas que pueda haber, bimonetarismo, lo que fuera, pero la clave es la fiscal. Cuando se habla de reformas, y por ejemplo en reformas del Estado se habla de una reforma tributaria, ¿de qué manera se debería hacer y cuál sería el resultado? Yo creo
que la reforma tributaria, entendida como reducir la presión impositiva, Sí. que creo que es un objetivo deseable, Sí. se tiene que plantear para el mediano plazo. Me parece a mí que lo más importante inicialmente es tratar de reducir el déficit fiscal, eliminarlo lo más rápido posible y por la vía del gasto. En la medida en que las finanzas públicas se consoliden, creo que habría que avanzar en tratar de reducir la presión impositiva y además simplificar el sistema tributario, que creo que esto se puede hacer de modo bastante inmediato. Cuando se habla de reforma del Estado, tiene que ver también con bajar el déficit fiscal, de alguna manera entendiendo menor cantidad de ministerios, a lo mejor más secretarías y a partir de ahí menor cantidad de gente trabajando en el Estado. Sí, la reforma del Estado tiene que ver con todo el funcionamiento del Estado. Yo creo que en el caso argentino hay un tema de tamaño del Estado que deriva, lo que hace que después sea difícil de financiar, y también hay un tema con la eficiencia del Estado, que no es muy eficiente cuando uno lo ve sobre todo en la calidad de algunas prestaciones de servicios públicos. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma bastante importante en general del Estado, que implicará reducir el gasto. Esto tal vez no sea necesariamente achicar la estructura del Estado, pero sí reducir gastos que el Estado está haciendo hoy en día, como por ejemplo en subsidios energéticos. En algún momento habrá que revisar también los planes sociales, habrá que revisar también todo el esquema previsional, porque la última década larga, mucha gente se ha incorporado al sistema sin aporte. Entonces, más allá de que pudiera resultar razonable esto desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista económico presenta un desafío enorme. Esto va a haber que encararlo también. También en la relación con las provincias. Es decir, son el tipo de cosas que están, yo creo que la gran mayoría de los candidatos hoy lo están hablando. El tema es que va a ser muy difícil de implementar, pero en algún momento hay que encararlo. Estamos hablando con Camilo Tiscornia, que es licenciado en Economía, máster en Economía, director de CIT Asesores Económicos. Camilo, cuando se habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera que préstame la plata porque te tengo que volver a pagar y algo de lo que queda ahí, de alguna manera lo utilizo por el tema de la campaña sí y las elecciones. A partir de ahí la presión del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina cada vez más asfixiante. En su momento se dijo que no se iba a poner a los argentinos de rodillas y bueno, de alguna manera todo esto se está dando como el Fondo Monetario Internacional quiere. ¿Hacia qué camino nos conduce eso? Yo creo que acá de vuelta, el Fondo Monetario aparece por la insolvencia fiscal de la Argentina y las correcciones que el Fondo Monetario plantea y a las que el gobierno actual se ha comprometido, porque el gobierno actual aceptó esos condicionamientos para poder recibir los desembolsos del Fondo Monetario, hay que hacerlos con o sin el Fondo Monetario, lamentablemente. Por ejemplo, corregir el atraso cambiario, que es algo que pide el Fondo Monetario y que el gobierno ha hecho mal en el mes de agosto, es un tema que va a haber que encarar. O sea, va a formar parte de lo que seguramente un próximo gobierno tenga que encarar. Reducir el déficit fiscal, que es otra cosa típica de los programas del Fondo Monetario, también va a haber que hacerlo con o sin el Fondo Monetario. Lo que pasa es que cualquiera de estas cosas es muy desagradable de implementar políticamente, pero lamentablemente va a haber que implementarlo porque si no, no vamos a poder salir nunca de esta situación de alta inflación que, se ha tornado bastante peligrosa, porque una cosa es manejarse con una inflación del 20, 30% y otra cosa es tener más de 100. Esto es muy peligroso. Camilo, la última pregunta, respetando su tiempo y agradeciéndole el mismo. Cuando el equipo económico habla de no devaluar, apelar a más impuestos para las importaciones y también para la compra de dólares y el tipo de cambio, ¿de esa forma se puede lograr recuperar reservas? No, porque la verdad que es muy poco el ingreso de dólares que hay en este momento, en parte por la sequía, pero también por la expectativa de lo que estábamos diciendo recién, que el dólar sigue estando atrasado y que hay expectativa de que en algún momento eso se va a corregir. Entonces, es poco atractivo para el que tiene cualquier cosa relacionada con el dólar el desprenderse de eso en este contexto. El problema acá es el atraso cambiario y por un lado y la falta de confianza y incertidumbre total que hay a nivel financiero. Pues esta es una situación muy difícil que este tipo de medidas que está adoptando el gobierno, le permiten zafar el corto plazo, pero bueno, en la medida en que restringe las importaciones se paga un costo en materia de actividad económica bastante importante y también un costo inflacionario, porque va a haber productos que empiecen a faltar y eso agrava la presión inflacionaria. Un pozo para tapar otro pozo y siempre va a haber un pozo para los argentinos en la economía. Camilo, nuevamente muchas gracias por su tiempo, le mandamos un abrazo. Hasta luego. Gracias. Camilo Tiscornia, que es licenciado en Economía, máster en Economía, director de CIT Asesores Económicos y profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina en la Universidad Católica Argentina.